Hay pensamientos que destruyen fortunas antes de que existan. Ideas que te roban oportunidades antes de que te animes a intentarlas. Y lo más inquietante es que suelen esconderse detrás de frases aparentemente inocentes, tan comunes, tan cotidianas, que pasan desapercibidas incluso para las personas que juran que están haciendo todo lo posible por avanzar. Y tal vez vos mismo lo repetiste cientos de veces sin darte cuenta. Tal vez lo dijiste con naturalidad, en voz baja, como si fuera verdad. Tal vez ya se volvió un reflejo automático en tu vida. Y sin embargo, es uno de los mayores ladrones de progreso que existen. Uno que no solo te cuesta dinero, sino años. Años enteros de crecimiento, de desarrollo, de resultados que podrían haber llegado mucho antes. Cuando entendí esto por primera vez, me dio bronca. En serio. Porque me di cuenta de que durante años había culpado a la falta de oportunidades, a la situación económica, al contexto, incluso a otras personas, pero jamás había sospechado de ese pensamiento. Y fue como encontrar una fuga de agua oculta detrás de la pared. Pequeña, silenciosa, invisible, pero capaz de destruir todo desde adentro. Quizás hoy estás exactamente donde yo estaba entonces, sintiendo que avanzás, pero sin avanzar del todo. Con metas claras, pero con resultados que llegan más lento de lo que deberían. Con ganas de crecer, pero atrapado en algo que no sabes explicar del todo. Y por eso estás acá. Porque en algún nivel sentís que hay algo que te falta ver. Algo que nadie te dijo. Algo que puede cambiarlo todo si lo descubrís. Incluso si tenés talento, disciplina, buenas intenciones, incluso si hiciste cursos, leíste libros, escuchaste podcast. Puede que haya algo muy simple, demasiado simple, que está frenando tu capacidad de generar activos, de crear ingresos pasivos, de multiplicar oportunidades y de pensar a largo plazo. Y lo más irónico, cuanto más inteligente sos, más probable es que estés cayendo en este pensamiento. No porque seas ingenuo, sino porque tu mente está entrenada para buscar lógica inmediata. Y eso es exactamente lo que te aleja del progreso profundo. Te lo voy a mostrar con una metáfora. Imagínate que estás frente a una puerta enorme, pesada, que lleva directamente a tu futuro ideal. La abrís 1 centímetro, apenas. Y del otro lado ves luz, ves posibilidades, ves una vida más grande que la actual. Pero apenas ves eso, retrocedes. Cerrás la puerta. Y te convences de que no estás listo, de que querés pensarlo un poco más, de que necesitas que algo más cambie antes de intentar abrirla de verdad. Y todo ese retroceso nace de un solo pensamiento. Después lo hago. Ese es el pensamiento que te está costando años de progreso. Ese. El más simple de todos. El más normalizado. Ese que parece inofensivo. Ese que decís sin pensar. Ese que repetís cuando algo te incomoda, cuando algo te asusta, cuando algo te exige crecer. Lo sé porque yo viví ahí. Y no solo yo. Cientos de personas que acompañé en procesos de crecimiento financiero tenían exactamente el mismo pensamiento raíz. Cambiaban las palabras, pero no la esencia. Más adelante, cuando tenga tiempo, cuando esté más preparado, cuando ahorre un poco más, cuando termine esto otro. Es una cadena, un bucle, una trampa mental perfecta. Y lo más peligroso es que se alimenta de una ilusión muy convincente. La ilusión de que estás postergando algo por motivos racionales, cuando en realidad estás postergándolo por miedo. Ese miedo puede tener 1000 disfraces. Miedo a equivocarte. Miedo a fallar. Miedo a que otros te juzguen. Miedo a perder dinero. Miedo a no estar a la altura. Miedo a que funcione y tu vida cambie para siempre. Pero siempre termina expresándose en la misma frase, después lo hago. ¿Y sabes qué es lo más duro de aceptar? Que la vida no te cobra esa frase en el momento. No pasa nada inmediatamente. No hay castigo. No hay urgencia. No hay alarma. Pero la factura llega igual, solo que años más tarde. Llega cuando ves a otros avanzar más rápido que vos. Llega cuando ves oportunidades que ya no vuelven. Llega cuando te das cuenta de que podrías haber invertido antes, haber empezado antes, haber aprendido antes, haber construido antes, y que no lo hiciste porque te dijiste esa frase. Y acá viene lo revelador. Nadie te enseña a identificar ese micropensamiento. Nadie te enseña a reconocerlo como un enemigo.
Todos te hablan de motivación, de metas, de productividad, de acciones. Pero casi nadie te muestra que tu progreso se define en esos segundos invisibles donde decidís si actúas ahora o actúas después. Ese segundo es tu destino. Ese segundo decide cuánto tardan tus resultados. Ese segundo puede acelerar tu vida o congelarla. Cuando entendí esto, fue como si una pieza del rompecabezas finalmente encajara. Y no exagero cuando digo que mi vida financiera, mental y emocional cambió para siempre. Porque dejé de buscar soluciones complejas y empecé a atacar la raíz. No mis habilidades, no mis recursos, no mis oportunidades. Mi diálogo interno. Ese pequeño susurro mental que decía más tarde. Por eso este vídeo es tan importante. Porque hay algo que estás dejando para después. Lo sabés. Podés sentirlo. Lo venís arrastrando. Tal vez es un proyecto, una decisión financiera, una conversación difícil, un hábito nuevo, un plan de inversión, un cambio profesional. Y mientras no enfrentes ese pensamiento, tu vida va a avanzar siempre más lento de lo que podría. Ahora vamos a empezar a desarmarlo. Pero antes, necesito que hagas algo muy simple. Pensá en eso que venís postergando. Lo primero que te vino a la mente. Eso. Probablemente ahí está escondido el pensamiento que te viene costando años. Y en la próxima parte, te voy a mostrar por qué tu cerebro crea esa trampa y cómo empezar a romperla desde adentro, sin fuerza bruta, sin motivación vacía y sin depender de que todo se acomode. Lo primero que tenés que entender es que tu cerebro no posterga porque seas perezoso, ni porque no tengas disciplina, ni porque estés roto. Postergás porque tu mente está diseñada para protegerte. Y para tu mente, todo lo que implique crecimiento, cambio o incomodidad, se interpreta como una amenaza. Aunque sea un cambio positivo. Aunque sepas que te conviene. Aunque estés deseando avanzar. Tu cerebro no entiende de sueños. Solo entiende de supervivencia. Y sobrevivir, para él, significa mantenerte dentro de lo conocido. Por eso cada vez que pensás en dar un paso nuevo, aparece automáticamente esta frase, después lo hago. Es como un mecanismo inconsciente que intenta retenerte donde estás, porque ahí te sientes seguro. Te pongo un ejemplo. Imagina que estás frente a una oportunidad financiera. Un curso que podría mejorar tus habilidades, una inversión que te llama la atención, un proyecto que te desafía. Y tu mente, rápido, te muestra todos los escenarios en los que las cosas podrían salir mal. No lo hace para arruinarte la vida, lo hace porque te quiere proteger. El problema es que esa protección termina siendo una prisión suave. Una prisión cómoda. Una prisión donde nada te lastima, pero tampoco nada crece. Ese pensamiento después es el guardia de esa prisión. El que te mantiene quieto con argumentos que suenan razonables. Cuando tenga más tiempo, cuando gane un poco más, cuando esté menos cansado, cuando se calme todo. Y así, sin darte cuenta, postergás un día, después una semana, después un mes, y de repente descubrís que pasó un año entero sin mover esa pieza que podría haber cambiado todo. Lo peor es que la mayoría de las personas se quedan atrapadas ahí toda su vida. No porque no quieran avanzar, no porque no sepan qué hacer, sino porque no entienden que la verdadera batalla no es externa. No es la economía, no es el contexto, no es la suerte. La batalla es interna. La pelea está en tu diálogo mental. En esos 5 segundos donde tu cerebro elige entre avanzar o retraerse, entre crecer o congelarse, entre futuro o pasado. Y acá es donde casi todos se equivocan. Intentan cambiar sus resultados sin cambiar ese pequeño mecanismo interno. Intentan mejorar sus finanzas sin cambiar la forma en que piensan cuando aparece una oportunidad. Intentan ganar más dinero, invertir mejor, emprender, ahorrar, pero siguen teniendo un pensamiento automático que sabotea todo desde el principio. Es como querer construir un edificio nuevo sobre un terreno lleno de grietas. No importa cuánto construyas, todo se va a caer. De hecho, esta es la razón por la que muchas personas se sienten atrapadas en ciclos. Ciclos donde empiezan algo con entusiasmo, pero lo abandonan al tercer día. Ciclos donde planifican metas hermosas, pero no las ejecutan. Ciclos donde tienen ideas brillantes, pero nunca las materializan. Y no es porque no tengan capacidad.
Es porque su mecanismo interno siempre tira del freno antes de tiempo. Te lo ilustro con una imagen simple. Imagínate un auto increíble, potente, lleno de combustible, con un destino claro. Ese sos vos. Tenés talento. Tenés intención. Tenés ganas. Tenés más potencial del que crees. Pero ese auto tiene un freno de mano apenas levantado. No mucho. Apenas un poco. Lo suficiente como para que avances, pero más lento. Lo suficiente como para desgastarte más rápido. Lo suficiente como para que cada logro te cueste el triple. Ese freno de mano es tu pensamiento después lo hago. Y acá viene algo que nadie te explica. Tu cerebro no posterga por pereza, posterga por miedo, pero ese miedo no siempre es miedo al fracaso. A veces es miedo al éxito. Porque si algo te sale bien, si cambias de vida, si empezás a ganar más, si tomás control, si dejas atrás lo conocido, tu identidad se transforma. Y tu mente teme perder esa identidad porque es la única que conoce. Es extraño, ¿no? Querés crecer. Pero tu mente teme que crecer te convierta en alguien nuevo. Y no sabe si está preparada para eso. Por eso el pensamiento es tan engañoso. Porque no aparece como miedo. No aparece como ansiedad. Aparece como lógica. Como prudencia. Como una excusa razonable para no avanzar. Pero si miras de cerca, te vas a dar cuenta de algo perturbador. Casi siempre postergás lo que más podría transformarte. Nadie posterga ver series. Nadie posterga scrollear en el teléfono. Nadie posterga conversaciones superficiales ni tareas irrelevantes. Pero sí postergás la clase que necesitabas escuchar. El libro que podría darte claridad. La inversión que podría multiplicarse. La conversación que podría liberarte. Tu cerebro no posterga lo fácil. Solo posterga lo importante. Y esa es la prueba más clara de que la trampa existe. Ahora, ¿cómo se rompe este patrón? ¿Cómo desactivas un pensamiento tan automático, tan arraigado, tan invisible? La respuesta no es motivación. Tampoco fuerza de voluntad. Eso ya lo intentaste 1000 veces y sabes que no dura. La respuesta está en algo mucho más profundo. Reprogramar el significado que le das a la acción inmediata. Hoy, para tu cerebro, actuar ahora significa riesgo. Significa incomodidad. Significa un futuro incierto. Por eso te empuja a postergar. Pero si cambias ese significado, si actúas incluso cuando tu mente quiere retroceder, si tomas decisiones pequeñas pero rápidas, empezás a entrenar un nuevo patrón, que avanzar también es seguro. Que avanzar también es familiar. Que avanzar también es parte de tu identidad. Un hábito no es más que un pensamiento repetido con acción. Y la acción inmediata puede convertirse en un hábito si la practicas de forma consciente. Pero antes de enseñarte cómo se entrena ese nuevo patrón, quiero mostrarte algo más profundo. Algo que te va a sacudir un poco. Algo que puede que nadie te haya dicho jamás. Muchas veces, el pensamiento después no es postergación, es una forma elegante de evitar tu verdadero potencial. Porque mientras sigas postergando, podés seguir diciéndote que algún día vas a dar ese salto. Y esa fantasía del algún día es cómoda. Es cálida. Es bonita. Te hace sentir que tu futuro está intacto. Pero no es real. El futuro no se construye con promesas internas. Se construye con decisiones incómodas tomadas hoy. Por eso, en la siguiente parte, vamos a entrar en el núcleo emocional del autosabotaje. Te voy a mostrar cómo funciona el miedo en tu mente, cuáles son los 3 filtros que distorsionan tu percepción del riesgo, y cómo desarmarlos uno por uno para que nunca más vuelvas a caer en esta trampa. Porque si no entendés la arquitectura del miedo, no podés liberarte de él. Y ahí es donde empieza tu progreso acelerado. Hay un momento en la vida en el que una persona finalmente entiende que el miedo no es un obstáculo, es una brújula. Que aquello que más evitas, aquello que te incomoda, aquello que te genera un pequeño nudo en el estómago, suele ser exactamente lo que más te conviene hacer. Pero llegar a esa comprensión no es simple. Es un proceso emocional profundo, casi una conversación silenciosa entre vos y tu identidad. Porque el miedo tiene muchas capas, y si no las conoces, terminan manejando tu vida sin que te des cuenta. Quiero que imagines algo. Imagínate caminando por un pasillo largo, con varias puertas a los costados.
Cada puerta representa una oportunidad en tu vida. Aprender una habilidad nueva, mejorar tus finanzas, empezar un negocio, aplicar para un trabajo mejor, hablar con alguien que pueda ayudarte, ahorrar, invertir, salir de un hábito que te está frenando. Pero entre vos y esas puertas hay un espacio oscuro. No es grande. No es peligroso. Es solo un tramo desconocido. Y justo ahí aparece el pensamiento que te paraliza. Mejor más tarde. El problema no es la puerta. El problema es el tramo oscuro que tu mente exagera. Porque la mente, cuando no ve con claridad, inventa historias. Agranda los riesgos. Minimiza tus capacidades. Y reproduce patrones viejos una y otra vez. Es un mecanismo automático, diseñado para protegerte, pero que termina deteniéndote justo frente a las oportunidades que podrían cambiar tu vida. Para entender cómo romper este patrón, primero tenés que entender las 3 distorsiones que el miedo crea en tu mente. 3 filtros que alteran cómo ves la realidad, haciendo que una oportunidad se convierta en un peligro imaginario. Y lo más sorprendente, los 3 funcionan en silencio, camuflados como pensamientos racionales. La primera distorsión es la exageración del riesgo. Tu mente no analiza el riesgo real. Lo amplifica. Si invertir tiene un riesgo del 5%, tu mente lo siente como un 50%. Si una conversación incómoda podría salir mal, tu mente te muestra solo los escenarios donde sale peor. Si empezar un proyecto te da incertidumbre, tu mente selecciona automáticamente los peores resultados posibles. No lo hace porque seas negativo. Lo hace porque está programada para evitar el dolor. Y cualquier posibilidad de dolor, aunque sea pequeñísima, la registra como una amenaza enorme. La segunda distorsión es la subestimación de tu capacidad. Es increíble cómo podés ver el potencial de otros, pero no el tuyo. Es increíble cómo podés animar a un amigo, decirle que puede, que es capaz, que es inteligente, y a vos mismo repetirte que todavía no estás listo. Que te falta algo. Que no sabes lo suficiente. Es un reflejo automático. Tu mente te quiere proteger del fracaso, así que te hace sentir incompleto, para que no avances. Pero la verdad es que nadie se siente listo antes de dar un salto importante. La preparación más poderosa aparece después de la acción, no antes. La tercera distorsión es la ilusión del tiempo infinito. Esta es la más peligrosa. Es la que hace que todos digan después lo hago, como si el después estuviera siempre disponible. Como si la vida fuera una línea infinita donde siempre va a haber tiempo para cambiar, para emprender, para invertir, para aprender. Pero no es así. La vida no da créditos ilimitados de tiempo. Y cada vez que decís mañana, estás apostando a que vas a tener otra oportunidad. Una apuesta que, tarde o temprano, se pierde. Estas 3 distorsiones crean una versión irreal del mundo. Una versión donde las oportunidades parecen peligros, donde tus capacidades parecen insuficientes, y donde el tiempo parece eterno. Y si vivís dentro de esa distorsión, el progreso se vuelve un espejismo. Siempre lo ves cerca, pero nunca lo alcanzás. Pero acá viene algo poderoso. Cuando empezás a ver estas distorsiones, perdés el miedo. Porque el miedo solo es fuerte cuando es invisible. Una vez que lo identificás, ya no es un monstruo, es un mecanismo. Y un mecanismo se puede reprogramar. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces en tu vida tomaste una decisión importante pese al miedo, y después dijiste tendría que haberlo hecho antes? Seguro muchísimas veces. Porque la experiencia real siempre desmiente al miedo. Lo que parecía enorme se vuelve pequeño. Lo que parecía difícil se vuelve manejable. Lo que parecía imposible se vuelve natural. Y la única diferencia entre quedarte donde estás y crecer es esa decisión incómoda que tu mente intenta evitar. Hay un concepto que pocas personas conocen. El miedo no desaparece cuando avanzas. Desaparece cuando dejas de obedecerlo. El miedo no se va antes. Se va después. La acción es lo que derrite al miedo. Y cada vez que actúas, incluso un poco, tu identidad empieza a transformarse. Empezás a verte como alguien que avanza, como alguien que hace, como alguien que cumple, como alguien que se mueve sin importar la incomodidad. Y cuando tu identidad cambia, tu vida cambia. Imagínate ahora otra escena. Imagínate que estás frente a una puerta pesada.
Es grande, imponente, metálica. Detrás de esa puerta está la vida que querés, tus metas financieras, tu crecimiento personal, tu tranquilidad, tus ingresos, tus proyectos, tu independencia. Pero la puerta está cerrada con un candado. Y ese candado tiene una palabra grabada: después. No hay llave. No hay mecanismo. El candado no se abre con fuerza. Se abre con decisión. Porque esa palabra, después, se destruye cuando actúas en el presente. Y es acá donde entra en juego algo que muy poca gente practica: el poder de la acción mínima inmediata. No acción perfecta. No acción grande. No acción heroica. Acción mínima. Porque la mente está programada para resistirse a los cambios grandes, pero no a los pequeños. Si tu objetivo es aprender sobre inversiones, tu mente rechaza voy a estudiar 1 hora por día, pero acepta voy a ver 5 minutos hoy. Si querés emprender, tu mente rechaza voy a lanzar todo esta semana, pero acepta voy a hacer un primer borrador. Si querés empezar a invertir, tu mente rechaza voy a poner todos mis ahorros, pero acepta voy a investigar esta opción. La acción mínima inmediata hace 2 cosas. Primero, vence la inercia. Te mueve del lugar, aunque sea un poco. Y cuando te moves, tu cerebro entiende que la amenaza no era real. Segundo, envía una señal poderosa a tu identidad: soy alguien que avanza. Y esa identidad, repetida muchas veces, se convierte en un motor interno que ya no necesita empujones externos. Pero quiero llevarte más profundo. Porque detrás del pensamiento después lo hago hay una verdad que pocas veces nos animamos a mirar. Y esa verdad es que muchas personas no le temen al fracaso, sino a la responsabilidad. Porque si avanzás, si probás, si haces, ya no podés esconderte detrás de la excusa del algún día. Cuando tomás acción, te enfrentás a tu verdadero potencial. Y eso da vértigo. Porque el potencial es enorme, pero también exige compromiso. Exige disciplina. Exige dejar atrás identidades viejas. Exige renunciar a la versión cómoda de vos. Por eso la mayoría evita. No porque sean flojos, no porque no tengan ambición, no porque no tengan talento. Evitan porque cambiar implica matar una parte vieja. Y el ego se aferra fuerte a lo que conoce. Prefiere un presente mediocre que un futuro incierto. Prefiere una vida pequeña que un crecimiento incómodo. Prefiere la repetición a la expansión. Y ahí es donde la vida se divide, entre quienes siguen protegiendo su identidad vieja y quienes están dispuestos a reconstruirse. Quiero que recuerdes algo poderoso: el miedo desaparece después del salto, no antes. Es curioso cómo, cuando uno llega al final de un proceso de reflexión profunda, todo empieza a ordenarse de una manera casi misteriosa. Como si la mente, de repente, hiciera zoom out y te mostrara el mapa completo. Y quizá es ahora, justo en este punto, donde te das cuenta de que aquel pensamiento que te estuvo frenando no era tan grande como creías. Era apenas un ladrillo suelto en un muro enorme. Y ahora que lo ves desde afuera, entendés que ese muro se puede derribar. O incluso mejor, se puede reconstruir a tu favor. Si miras hacia atrás, vas a notar algo que quizá no viste antes. Ese pensamiento que te detuvo durante años no era solo una idea suelta, era un hábito mental. Un reflejo automático. Algo que repetías sin darte cuenta. Tal vez venía de tu familia, de una experiencia pasada, de un fracaso viejo que nunca procesaste del todo. O tal vez venía del miedo a perder lo poco que tenías. Porque nadie te enseñó que arriesgarse también es un tipo de inversión. Y acá hay algo que pocas personas entienden. El pensamiento que más daño hace no es el que te vuelve pesimista. Es el que te vuelve pequeño. Ese que te convence de que tus metas son demasiado grandes para vos. Ese que te dice que todavía no estás listo. Ese que murmura que no te lo mereces. Y lo más peligroso no es escucharlo una vez. Lo más peligroso es escucharlo todos los días sin darte cuenta de que te está moldeando la vida. Pero lo increíble es que, cuando lo identificas, algo se enciende. Es como si encontraras el interruptor escondido de un cuarto que pensabas oscuro por naturaleza. Y cuando lo prendes, ves que siempre hubo espacio, siempre hubo posibilidades, siempre hubo un camino. Solo estabas mirando con la luz apagada. Pensá en toda la gente que admiras. No importa si son empresarios, atletas, líderes,
inversionistas o creadores. Todos, absolutamente todos, tuvieron ese pensamiento que podía haberlos frenado. Ese pensamiento que, si lo aceptaban como verdad absoluta, los hubiera dejado en un nivel muy por debajo del que alcanzaron. La diferencia no fue talento, no fue suerte, no fue contactos, fue decisión mental. Fue darse cuenta de que, aunque la voz interna del miedo seguía ahí, no era la que tenía la última palabra. Y por eso avanzaron. Y por eso crecieron. Y por eso dejaron huellas donde otros dejaron excusas. Imagínate por un momento que estás parado en una carretera larga, infinita. Una carretera que representa tu futuro. Cada paso que diste en tu vida te trajo hasta acá. Algunas decisiones te movieron hacia adelante. Otras te hicieron retroceder. Algunas te dejaron quieto durante años. Y ahora, justo ahora, estás en ese punto donde todo podría cambiar. No por un gran evento, ni por un golpe de suerte, ni por una oportunidad mágica, sino por algo mucho más silencioso y poderoso, un cambio en tu forma de pensar. Porque la verdad es que el progreso no empieza cuando tu situación cambia. Empieza cuando tu mentalidad cambia. Cuando dejas de buscar señales externas y empezás a darte cuenta de que vos mismo sos la señal. Cuando dejas de esperar a que la vida se ordene y empezás a ordenarte vos. Cuando dejas de reaccionar y empezás a construir. Y es ahora cuando aparece una pregunta clave. Una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Cuántos años más estás dispuesto a perder por un pensamiento que ni siquiera te pertenece? ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que esa idea vieja, heredada, repetida, sin analizar, decida tu velocidad, tus pasos, tus decisiones, tus sueños? ¿Cuándo vas a permitirte avanzar con la claridad de alguien que por fin entendió que la vida no cambia cuando la deseas, sino cuando la decidís? Y acá viene el punto más profundo de todo este recorrido. Ese pensamiento limitante, ese pensamiento que te costó años, no era tu enemigo. Era tu maestro. Era el mensaje que la vida te puso enfrente para mostrarte dónde tenías la herida. Para mostrarte que debías sanar. Para mostrarte que parte de vos necesitaba crecer. Ese pensamiento estaba ahí no para frenarte, sino para señalarte el camino. Para obligarte a mirarte de frente. Para hacerte entender que todavía había una versión tuya que no estabas usando. Una versión que pensaba con más claridad, más valentía, más ambición. Y ahora que lo descubriste, ahora que lo viste sin filtros, tenés una ventaja que antes no existía, la conciencia. Porque nada cambia hasta que se vuelve consciente. Pero una vez que lo ves, ya no podés volver atrás. Ya no podés convencerte de la mentira que vivías antes. Ya no podés hacerte pequeño de nuevo. Ya no podés seguir caminando sin preguntarte si esto que estás pensando te acerca o te aleja de tu propósito. Es increíble cómo cambia todo cuando te das cuenta de esto. De repente, cada decisión se vuelve una prueba de enfoque. Cada día se vuelve una oportunidad. Cada obstáculo se vuelve información. Cada miedo se vuelve energía para avanzar. Porque cuando entendés de dónde vienen tus pensamientos, podés transformarlos en combustible en lugar de cadenas. Y acá es donde empieza lo mejor. Donde aparece ese clic mental que separa una vida común de una vida extraordinaria. Ese clic que te dice, si este pensamiento me frenó durante años, ¿qué podría pasar si empiezo a pensar distinto a partir de hoy? Y esa pregunta, aunque parece simple, tiene el poder de reescribir tu historia completa. Porque si tus pensamientos crearon tu pasado, también pueden crear tu futuro. Ahora quiero que visualices algo. Cerrá los ojos un momento si podés. Pensá en vos dentro de 5 años. No cómo estás ahora. No cómo te sentís ahora. Pensá en la versión tuya que superó el pensamiento que lo frenaba. Pensá en esa versión que actúa rápido, que decide con claridad, que maneja su dinero con inteligencia emocional, que invierte en sí mismo antes que en cualquier otra cosa. Pensá en esa versión tuya que mira hacia atrás y dice, gracias por no rendirte. ¿Te diste cuenta? Esa versión ya existe. Está esperando que des el primer paso mental. Y este es el instante exacto donde todo converge. Donde se cierra el círculo. Donde entendés que no era la falta de oportunidades, ni el dinero, ni la suerte, ni el contexto. Era solo un pensamiento. Una idea. Un hábito mental.
Una frase interna que repetiste tantas veces que se volvió destino. Pero ahora que la descubriste, ahora que la desarmaste, tenés en tus manos el poder para avanzar más rápido que en cualquier otro momento de tu vida. Porque la verdad es esta, la mayoría pierde años. Años completos. Años valiosos. Pero vos no tenés por qué perder ni un día más. A partir de hoy, lo que decidas pensar va a moldear lo que decidas vivir. Antes de cerrar, déjame regalarte una última idea. Una última revelación. Algo que quizá nunca te dijeron, pero que puede cambiarlo todo. El pensamiento que más transforma tu vida no es puedo hacerlo. Ese es importante, sí, pero no es el más poderoso. El pensamiento que realmente cambia tu historia es este: estoy dispuesto a aprender lo que haga falta. Porque cuando estás dispuesto a aprender, no hay techo, no hay límite, no hay imposibles, solo crecimiento.